Ella es supervisora en la iglesia. Quiere demostrar que es capaz y ganarse la admiración de los demás. Así que siempre trabaja sola y no colabora con los demás. Hasta que los hermanos y las hermanas la aconsejan, ella empieza a reflexionar. ¿Qué actitudes corruptas hay detrás del fracaso de trabajar en armonía con los demás? ¿Cómo se olvida de sí misma para practicar la verdad? Hubo elecciones en la iglesia para el cargo de evangelización. Para mi sorpresa, anunciaron que los hermanos y hermanas me habían elegido. Sí, estaba emocionada. Creí que ser elegida significaba que tenía mayores aptitudes y era más capaz que los demás. Además, estaba un poco nerviosa. Temía defraudar la confianza de todos en mí si hacía un mal trabajo y que pensaran que no era una persona apta para el puesto. No quería decepcionar a los hermanos y hermanas. Como me habían elegido, quería demostrar que tenía aptitud y que era capaz, que podía impulsar la evangelización. Después de eso, me aboqué al trabajo. En ese entonces, Corina supervisaba mi trabajo. Pero yo casi nunca le hablaba de estas cosas. No le decía lo que planeaba hacer. Yo hacía las cosas por mi cuenta. A veces, cuando ella quería hablar de las cosas conmigo, no podía localizarme. Y cuando me preguntaba dónde había estado, hallaba todo tipo de formas de deshacerme de ella. No le contaba los detalles del trabajo que había hecho. Cuando actúas por tu cuenta y no colaboras, surgen errores en tu trabajo. Así es. Cierto. En esa época yo no pensaba en esas cosas. Solo me importaba ser exitosa. Creí que una vez que obtuviera el éxito, se lo diría. Así podría elogiar mis aptitudes y mis habilidades, y que yo pudiera hacer un buen trabajo sin la ayuda de otros. Así mis hermanos y hermanas sabrían que elegirme fue lo mejor, que podía con ese trabajo. Recuerdo que Jerry, miembro del equipo, se entusiasmaba con su deber, y era mejor que yo evangelizando. Sentí rabia cuando oí que Corina lo elogiaba por cumplir tan bien con su labor. Yo era la supervisora y él solo un miembro más del equipo. Al ser tan proactivo en su deber, ¿acaso iba a ponerme en ridículo? ¿Los demás lo elegirían como supervisor? Eso habría sido una gran humillación para mí. La verdad es que no podía aceptarlo. Una vez, Corina nos asignó a Jerry y a mí una tarea para hacerla juntos. Yo no quería trabajar con él, prefería hacerla por mi cuenta. Ya los demás lo habían elogiado por su motivación en el deber. Si trabajábamos juntos, la mitad de mis logros también serían parte de los suyos. Y los hermanos y hermanas lo admirarían aún más. Con eso en mente, fui y lo hice yo sola. Quería seguir aumentando mis logros de inmediato. Supuse que mientras hiciera un buen trabajo, seguramente todos me admirarían y elogiarían. Me aboqué a mi deber después de eso. Pero, sin importar cuánto me esforzara y me dedicara, todo era inútil. Tenía una queja contra Dios. ¿Por qué no me bendecía a pesar de todo lo que me esforzaba? Me encontraba en muy mal estado y no quería cumplir más con ese deber. En ese momento, ¿reflexionaste sobre por qué no obtenías resultados? Sí. No lo hice. Cuando Corina descubrió lo que pasaba, habló conmigo. Dijo, ¿no obtienes buenos resultados en tu deber? ¿Hay algún problema con tu forma de trabajar? Saca tus conclusiones para que mejores. Siempre quieres trabajar tú sola. Esa no es la forma en la que se hacen las cosas. Tienes que colaborar con los demás. Así es. Cuando me señaló el problema, sentí resistencia. ¿Pasaba algo con mi forma de trabajar?
Ya había trabajado así y lo hacía bien. Eso significaba que hacía el trabajo correctamente y no había nada malo. Seguí usando el mismo estilo después. Durante esa época, sin importar lo que otros me enseñaran sobre una buena senda de práctica, yo me negaba a escuchar y no lo aceptaba. Quizá, si hacía las cosas como ellos decían, una vez que obtuviera resultados, podrían decir que mis logros se debían a que había seguido su consejo. Entonces, ¿ellos se llevarían todo el crédito? ¿Quién me elogiaría? Yo era muy obstinada y quería actuar sola. ¿Cómo puedes hacer un trabajo si lo que buscas es fama y beneficios? Sí. Por supuesto. Sin darme cuenta, pasaron 2 semanas y aún no había logrado absolutamente nada. Me sentía realmente miserable. Trabajaba sin descanso todos los días. ¿Por qué no obtenía ningún resultado? No sabía cuál era la raíz del problema. Igual no reflexionaba. Semanas después, un hermano me preguntó regañándome. Eres la supervisora, pero no trabajas con los demás, siempre actúas sola. ¿Cómo puedes lograr algo así? ¿Eso no retrasa el objetivo? Me alteré al oírle decir eso. Pero luego me di cuenta que él tenía razón, que así actuaba. Los hermanos y hermanas me recordaban siempre que debía trabajar con los demás, pero yo seguía haciéndolo sola, lo que implicaba que el trabajo no rendía frutos y se retrasaba. Sí. Cuando me di cuenta de esto, me sentí culpable y entonces quise cambiar. Después me sinceré con la líder sobre mi problema. Me envió un pasaje de la palabra de Dios. En la casa de Dios, si las personas viven según sus filosofías mundanas, dependen de sus nociones, inclinaciones, deseos, motivaciones egoístas, de sus propios dones y de su astucia para llevarse bien con los demás. Esa no es la forma de vivir ante Dios, y son incapaces de lograr unidad. ¿Y eso por qué? Porque cuando las personas viven con un carácter satánico, no hay unidad. ¿Cuál es la consecuencia de esto principalmente? Dios no obrará en ellas. Sin la obra de Dios, si las personas dependen de sus propias y escasas habilidades e ingenio, de su pequeña experiencia y de esos fragmentos de conocimiento y destreza, les será difícil ser utilizadas a pleno en la casa de Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. Sin la obra de Dios, nunca podrás captar la voluntad de Dios, los requisitos de Dios o los principios de la práctica. No conocerás la senda y los principios para cumplir tu deber, y nunca sabrás cómo actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, o qué acciones violan los principios de la verdad y se oponen a Dios. Si ninguna de estas cosas te queda clara, te limitarás a observar y seguir las reglas a ciegas. Cuando cumples con tu deber entre semejante confusión, te aseguras el fracaso. Nunca te ganarás la aprobación de Dios y seguramente conseguirás que te deteste, te rechace y te descarte. Amén. Por las palabras de Dios vi que no puedo cumplir mi deber de forma egoísta y seguir mis deseos, confiando en mis propias habilidades. Debo trabajar en armonía con mis hermanos, hablar las cosas y llegar a un acuerdo con todos. Si no, el Espíritu Santo no obrará y mi deber no será bendecido. Sí, Así es. Es muy cierto. Pero en cuanto a mí, desde que me habían elegido como supervisora, sentía que eso me convertía en alguien especial y que tenía algunas fortalezas. Actuaba en solitario y no cooperaba con los hermanos y hermanas para sobresalir y ganar la admiración y la aprobación de los demás. Además, no hablaba mucho sobre mi trabajo con mi supervisora. Incluso me iba a trabajar en los proyectos sin avisarle. Pensaba contarle después de haber logrado algo, para que ella me elogiara por mi aptitud y capacidad y creyera que merecía ser supervisora. Pero mi deber no rendía frutos porque no buscaba los principios.
Era irracional, discutía con Dios y lo culpaba por no bendecirme. Hasta quise renunciar a mi deber. Sí, estaba siendo insensata. Al fin me di cuenta de que actuar sola en un deber para satisfacer mis deseos egoístas, sin buscar los principios ni trabajar con otros, significa que nunca se cumplirá bien con el deber. Sabía que mi conducta también desagradaba a Dios. Y Él me abandonaría si no cambiaba a tiempo. Sí. Sin duda. Al darme cuenta de esto, de inmediato me puse a rezar. Dios, me doy cuenta que trabajar sola y no colaborar con otras personas es algo que te desagrada. Por favor, guíame y ayúdame para cambiar a tiempo, para que pueda trabajar en armonía con los demás. Amén. ¿Y cómo fue que pudiste cambiar ese estado? Sí, sí. Leí este pasaje de las palabras de Dios. Las palabras cooperación armoniosa resultan fáciles de entender literalmente, pero son difíciles de poner en práctica. No es nada fácil vivir el lado práctico de estas palabras. ¿Por qué no es fácil? La gente tiene actitudes corruptas. Exacto. El hombre tiene actitudes corruptas como la arrogancia, la maldad y la intransigencia, y estas obstruyen la práctica de la verdad. Cuando cooperas con las personas, revelas todo tipo de actitudes corruptas. Por ejemplo, piensas, ¿tú quieres que coopere con tal persona, pero está a la altura? ¿Acaso la gente no me mirará mal si coopero con alguien que carece de aptitud? Y algunas veces puedes llegar a pensar, ¿esa persona es tan descerebrada que no entiende lo que digo? ¿O lo que tengo que decir es reflexivo y perspicaz? Si se los digo y permito que ellos mismos lo entiendan, ¿podría seguir destacando? Mi propuesta es la mejor. Si le explico y dejo que la lleven a cabo, ¿quién sabría qué ha sido mi aportación? Esos pensamientos y opiniones, esas palabras diabólicas, suelen oírse y observarse a menudo. Si tienes esos pensamientos y opiniones, ¿estás dispuesto a cooperar con los demás? ¿Eres capaz de lograr una cooperación armoniosa? No es fácil, ya que supone un cierto desafío. Las palabras cooperación armoniosa son fáciles de pronunciar, basta con abrir la boca. Pero cuando lo pones en práctica, tus obstáculos internos pesan mucho. Tus pensamientos divagan. A veces, cuando estás de buen humor, puedes tener un poco de comunión con los demás. Pero si estás de mal humor y obstruido por un carácter corrupto, no podrás practicarlo en lo absoluto. Hay personas que como líderes no pueden cooperar con nadie. Siempre están despreciando y son exigentes con los demás. Y cuando ven defectos en otras personas, las juzgan y las atacan. Esos líderes son manzanas podridas y los reemplazan. ¿No entienden lo que significan las palabras cooperación armoniosa? De hecho, las entienden bastante bien, pero son incapaces de ponerlas en práctica. ¿Pero por qué no pueden ponerlas en práctica? Porque valoran el estatus y su carácter es muy arrogante, solo quieren alardear. Y una vez que se han apoderado del estatus, no lo sueltan. Por miedo a que caiga en manos de otro y quedarse sin poder real. Temen que los demás los hagan de lado y que no los valoren. Temen que sus palabras no tengan ni poder ni autoridad. Eso es lo que temen. ¿Hasta dónde llega su arrogancia? Pierden la razón y adoptan medidas arbitrarias. ¿Y qué consecuencia tiene? No solo desempeñan mal su deber, sino que sus acciones interrumpen y perturban y los reemplazan. Dime, ¿hay algún lugar en el que una persona así, con semejante carácter, sea apta para desempeñar un deber? Temo que donde sea que estén no cumplirán bien su deber. ¿Les resulta imposible cooperar con los demás? ¿Serán capaces de desempeñar bien un deber por sí mismos? Por supuesto que no. Si realizan un deber por su cuenta, aún serán menos comedidos, actuando arbitrariamente. Que puedas cumplir bien con tu deber no depende de tus aptitudes, de lo grande que sea tu calibre. Tienes humanidad, cuentas con capacidades y habilidades.
Todo se reduce a si eres alguien que acepta la verdad y si eres capaz de ponerla en práctica. Amén. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. Revelan la raíz y la esencia del por qué la gente fracasa en trabajar bien con los demás. Sí, cierto. La palabra de Dios dice que si no colaboras con otros en un deber es porque tienes un carácter arrogante. Dios quiere que trabajemos en armonía para que podamos ayudarnos y otros compensen nuestras debilidades. Eso también mantiene nuestra corrupción bajo control. Nos beneficia a nosotros y a nuestro trabajo. Sí. Pero yo era demasiado orgullosa. Creía que no necesitaba colaborar con nadie, que podía hacer un buen trabajo por mi cuenta. Mi perspectiva era que debía trabajar sola para que se vieran mis capacidades. Por lo que no quería trabajar con otros y tampoco aceptaba ninguna sugerencia. Quería brillar yo sola. Me faltaba dirección en mi deber, pero no buscaba maneras para resolverlo. Cuando Corina me dijo por qué mi trabajo no daba frutos y cómo debería abordarlo, supe que ella tenía razón, pero no quería aceptarlo. Temía que si lo hacía y empezaba a mejorar, alguien más se llevaría el crédito y nadie me elogiaría. Cuando Corina me asignó a Jerry para que trabajara conmigo, tuve miedo de que él me robara el protagonismo. Y que cuando lográramos algo juntos, los demás solo lo admiraran a él. Y sintieran que yo era incompetente como supervisora y que no era tan buena como los demás. Para mantener mi fama y estatus, no quería trabajar con otros, quería hacerlo por mi cuenta. Fingía cumplir con mi deber, pero en realidad buscaba estatus, solo quería presumir. Eso mostraba un carácter arrogante. Sin la revelación de las palabras de Dios nunca nos daríamos cuenta, ni sabríamos la corrupción detrás de esa incapacidad para cooperar en armonía. ¿Es cierto? Si no se corrige ese carácter arrogante, este nos impedirá cumplir bien nuestro deber perturbando la obra de la iglesia. Sí. Así es. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. Como líder u obrero, si te consideras por encima de los demás y te deleitas en tu deber como si fueras funcionario, entregándote las ventajas de tu puesto, siempre haciendo tus planes, considerando y disfrutando de tu propia fama y estatus, siempre ocupándote de tus propios asuntos y siempre buscando ganar mayor estatus, manejando y controlando a más personas y extendiendo el ámbito de tu poder. Esto es un grave problema. Es peligroso tratar un deber importante como si fuera un cargo oficial. Si siempre actúas así, sin deseo de trabajar con los demás, negándote a diluir tu poder y compartirlo con alguien más, y que nadie tenga la sartén por el mango, ni que te robe el protagonismo. Si solo tú quieres disfrutar del poder, entonces eres un anticristo. Amén. 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 La palabra de Dios revelaba mi estado. Cumplía mi deber como si fuera un cargo oficial. Cuando me hice supervisora, solo quería disfrutar del halo de luz de mi estatus. No quería colaborar con nadie para poder disfrutar la admiración y aprobación de los demás, para que pensaran que era apta para el trabajo. Temía que me robaran la gloria y que me arrebataran mi halo. Quería hacerlo todo por mi cuenta, para llevarme todo el crédito cuando algo se lograba, y que todos voltearan la mirada hacia mí. Con la esperanza de proteger mi fama y estatus, no consideré los resultados del trabajo, ni acepté la ayuda de los demás. Era alguien arrogante. Soy una persona corrupta, por lo que habrá muchas desviaciones y problemas en mi trabajo, y muchos aspectos que no consideré. Era arrogante y muy petulante. Creí que no hacía nada malo y no quería colaborar con nadie. Si eso hubiera continuado, habría perturbado la obra de la iglesia. Y si no me arrepentía, me convertiría en un anticristo.
Darme cuenta de esto me dio miedo. Quería cambiar, dejar mis deseos de estatus y cumplir mi deber. Amén. Amén. Leí un pasaje de la palabra de Dios. No hagas siempre las cosas para tu beneficio y deja de considerar siempre tus intereses. No pienses en los intereses humanos, ni tengas en cuenta tu orgullo, reputación o estatus. Piensa primero en los intereses de la casa de Dios y que sean tu prioridad. Sé considerado con la voluntad de Dios. Y contempla si has sido impuro o no en el cumplimiento de tu deber. Si has sido leal, has cumplido tu responsabilidad y lo has dado todo. Y si has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la iglesia, debes meditar sobre estas cosas. Piense en ellas con frecuencia y analízalas. Te será más fácil cumplir bien con tu deber. Si tienes poca aptitud y poca experiencia, o si no eres hábil en tu trabajo, puede haber errores en tu trabajo y los resultados pueden ser deficientes. Pero habrás hecho todo lo posible. En todo lo que haces, no satisfaces tus propios deseos egoístas, ni tampoco tus preferencias. Al contrario, prestas atención a la obra de la iglesia y a los intereses de la casa de Dios. Aunque no cumplas bien con tu deber, tu corazón habrá sido rectificado. Si además puedes buscar la verdad para resolver los problemas con tu deber, este se hallará a la altura y podrás entrar en la realidad de la verdad. Eso es dar testimonio. Amén. Amén. La palabra de Dios muestra claramente que un deber no es una empresa personal y que no debes cumplirlo por intereses personales o por fama y estatus, sino que debes volcar en él tu corazón, pensar en la casa de Dios y no mancharla con motivos personales. Claro. Sí, así es. Cierto. Pero yo solo consideraba mi fama y mi posición y trabajaba por mi estatus, lo que significaba que cada vez era menos efectiva y que retrasaba la obra evangelizadora. Sabía que debía dejar de trabajar por mi fama y estatus y pensar en los intereses de la iglesia. Sí. Ahora ya aprendí cómo cumplir con mi deber. La clave es tener mi corazón en el lugar correcto y pensar en la obra de la iglesia, para que no me atrapen la fama y el estatus y así pueda hacer un buen trabajo. Sí. Así es. Después dejé de lado mi reputación y estatus para trabajar bien con los demás y de corazón hacer un buen trabajo y cumplir con mis responsabilidades. Cuando lo puse en práctica, me sentí en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una vez fui a compartir el evangelio con un par de hermanas y los destinatarios del evangelio deseaban buscar. Y pensé que si hubiera ido sola, los hermanos habrían elogiado mis habilidades para enseñar. En verdad lamenté haber ido con esas hermanas. Cuando pensé eso, supe que estaba equivocada. Solo consideraba mi fama y estatus. Quería actuar sola. Por eso, me puse a orar a Dios en silencio, lista para olvidarme de mis propios intereses. Mis emociones de a poco se calmaron y me concentré en cómo hablar y dar testimonio de Dios. Y con la guía de Dios, 7 u 8 personas aceptaron su obra. Gracias a Dios. Cuando lo hacemos de corazón, si seguimos las palabras de Dios y colaboramos con otras personas, podemos ver la guía y las bendiciones de Dios. Sí, estaba muy conmovida. Y pensé en lo que dijo el Señor Jesús. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Y ahí me di cuenta. Nadie es perfecto, que todos tienen fortalezas y debilidades. Debemos cooperar en armonía, hablar de las cosas con nuestros hermanos y compensar las debilidades de los demás, para que disminuyan nuestros errores en el trabajo y logremos hacer mejor nuestros deberes. Sí, claro. Sí. Ahora, cuando cumplo mi deber con los demás,
Veo que prestan mucha atención a los detalles en su trabajo y que están muy atentos a los potenciales beneficiarios del Evangelio. Son fortalezas que yo no tengo, pero aprendí bastante de todos ellos. Cuando pierdo la dirección en mi deber, busco con ellos y hablo de lo que debería hacer. Y estoy logrando mejores resultados. Experimenté en persona que colaborar con los demás en un deber es esencial. Gracias a Dios. Gracias a Dios.